Ok, vamos a continuar con el siguiente tema, que es ver el modelo de los diseños completos al azar o bloques completos al azar. Este tema ya corresponde a la unidad número 3, ¿de acuerdo? Recuerden que estuvimos viendo ya el diseño completamente aleatorio, el DSA, el cual solamente tenía dos fuentes de variación, la originada por los tratamientos y la que se derivaba del error aleatorio. En este caso, ¿cuál es la diferencia con el diseño de bloques completos al azar con el diseño que vimos anteriormente? Que este contempla tres fuentes de variación. Diseño de bloques completos al azar va a considerar el tratamiento, que acuérdense que es lo que nos está, lo que nos está interesando analizar, el elemento de bloque y el error aleatorio. En este caso, el diseño de bloques completos al azar va a analizar tres posibles fuentes de variación que puedan presentar los datos que estamos analizando. Si recuerdan, en el caso anterior estábamos analizando cuatro tipos de materiales. Teníamos cuatro tipos de cuero y solamente nos interesaba, en este caso, el desgaste. En este caso, los tratamientos eran los materiales y la variable de respuesta era el desgaste, pero pues no nos importaba, por ejemplo, la máquina o el turno en que se estuviera haciendo esta prueba. En este caso, en el diseño de bloques completos al azar, vamos a incluir un factor de bloqueo. Por ejemplo, yo puedo tener los cuatro materiales, pero aparte de analizar cada material, puedo analizar, por ejemplo, la máquina que se están procesando, o el operador que la está trabajando, o el turno, o la hora, o el día. Entonces, eso nos va a ayudar a poder identificar otras fuentes de variación en nuestro experimento. Y aquí la metodología es la misma. Seguimos trabajando con lo mismo. Seguimos trabajando con las mismas pruebas de hipótesis. Acuérdense, la H0 que nos va a decir que el rendimiento promedio del tratamiento A es igual al rendimiento promedio del tratamiento B. Y por la alternativa, pues me va a decir que el rendimiento promedio de A, pues es distinto del rendimiento promedio de B. ¿De acuerdo? Y básicamente, pues también vamos a trabajar con un análisis de varianza. Solamente que aquí, al incluir una fuente adicional de variación, nuestra tabla se va haciendo un poco más grande. Como podemos ver acá, pues acá seguimos teniendo nuestras fuentes de variación, fuentes de variabilidad, pero ahora tenemos la fuente de variación originada por los tratamientos, tenemos la fuente de variación originada por los bloques, que es el elemento que estamos incluyendo, la de el error aleatorio y el total. Y bueno, acá seguimos trabajando suma de cuadros de tratamientos, ahora vamos a tener suma de cuadros de los bloques, suma de cuadros del error y suma de cuadrados totales. Los grados de libertad, aquí va a ser K menos 1, aquí sería K número de tratamientos menos 1, aquí es suma de cuadros de los bloques, B número de bloques menos 1, el error pues va a ser K menos 1 por B menos 1 y el total va a ser K por B menos 1. Cuadrados medios, recuerden que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y así calculamos cuadrado medio de los tratamientos, cuadrado medio de los bloques y cuadrado medio del error. Y bueno, acá tenemos nuestra F0, que acuérdense que es el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error y el cuadrado medio de los bloques entre el cuadrado medio del error. Y aquí incorporamos un valor P. ¿Por qué este valor P? Porque ese valor P va a ser mi criterio de decisión. Yo voy a decir que si el valor P es menor al nivel de significancia alfa con el cual yo estoy haciendo este experimento, vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula, la HC. ¿Y cómo voy a calcular este valor P? Pues este valor P es igual a la distribución o al valor de probabilidad de una distribución F que asuma o que dependa del valor que yo encuentre acá. Por ejemplo, si acá me dice esta F0 que vale 10, pues va a ser 10, grados de libertad de los tratamientos
grados de libertad de los tratamientos, que sería K-1, grados de libertad del error, que sería estos. Grados de libertad del error. Esto, ahorita que veamos el ejemplo, lo vamos a buscar, o esa fórmula o esa función la vamos a aplicar en Excel, y entonces ahí vamos a ver cómo se va a generar ese parámetro. Pero básicamente ese es el criterio de decisión. Bueno, acá ya tenemos el desglose de las fórmulas, cómo vamos a calcularlas. Recuerden, suma de cuadrados totales, pues es cada una de las observaciones de los bloques y de los tratamientos, la voy a elevar al cuadrado y la vamos a sumar. Y esta, recuerden que es la suma de todas las observaciones al cuadrado entre el total de observaciones n. La suma de cuadrados de los tratamientos es la suma de cada uno de los k tratamientos elevadas al cuadrado divididas entre b, número de bloques, menos, esto es la misma parte que tenemos arriba, ¿sale? Y en el siguiente tenemos la suma de cuadrados de los bloques, que en este caso es igual, la suma de cada uno de los bloques elevadas al cuadrado divididas entre k número de tratamientos menos, esto igual, suma de todas las observaciones al cuadrado entre n. Y finalmente, pues la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados del error es igual a suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de los tratamientos menos suma de cuadrados de los bloques. Vamos a ver por aquí un ejemplo. Este ejemplo que les estoy presentando acá, ese ya lo desarrollamos en el video que yo les subí en la plataforma cuando vimos el modelo de los diseños completamente aleatorios. En este ejemplo se analizan 4 métodos de ensamble y aquí el objetivo es identificar cuál es el método más confiable en base a mi variable de respuesta, que en este caso mi variable de respuesta es el tiempo en que se ejecuta el ensamble. Pero ahora, aparte de que me interesa el método de ensamble, también en este experimento quiero ver cómo interviene, en este caso, el operador que realiza el ensamble. Entonces, aparte de ver, en este caso, el método, como lo tenemos acá, cada método, también me va a interesar el operador. Y aquí es importante identificar quiénes son los tratamientos y quiénes son los bloques. Acuérdense que aquí el factor principal de análisis son los métodos de ensamble. Entonces, los métodos son los tratamientos. Y el factor de bloqueo son los operadores. Entonces, tratamientos, métodos, bloqueo o bloques son los operadores. Vean, tengo 4 tratamientos y tengo 4 operadores. Generalmente estos modelos siempre van a ser así. Misma cantidad de tratamientos y misma cantidad de operadores o de bloques. Entonces, ya que tenemos estos datos y ya que identificamos quién es mi factor de tratamiento y quién es mi factor de bloque, pues vamos a empezar a resolverlo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir a mi hoja de Excel para que vayamos haciendo esto. Entonces, vean, aquí ya tengo mi hoja de Excel, y aquí ya tengo identificados los métodos y los operadores. Y vamos a ir poniendo las fórmulas que yo necesito calcular para que vayamos desarrollando, en este caso, el análisis de varianza. Las voy a hacer un poco más pequeñas. Para que se alcance a ver. Entonces aquí ya estoy con las fórmulas y bueno, la primera fórmula o el primer cálculo que voy a hacer es el de la suma de cuadrados. Suma de cuadrados totales. Acuérdense que aquí es cada una de las observaciones al cuadrado menos la suma de todas. Entonces vamos a poner suma de cuadrados totales. Aquí va a ser igual. Acuérdense, aquí vamos a ocupar la función que les enseñé, que era suma.cuadrados. Entonces vamos a sacar la primera parte de la fórmula. Vamos a decirle suma
punto cuadrados. Y aquí es, pues básicamente cada una de las observaciones, como lo dijimos, al cuadrado y su total. Ahora vamos con la otra parte de la fórmula. Esto que yo acabo de calcular es esto, ¿sale? Ahora me falta esto. Esto recuerden que es la suma de todas las operaciones al cuadrado divididas entre n. N mayúscula, si tengo 4 observaciones por cada metro y 4 por cada operador, serían 16 observaciones. Entonces, N mayúscula vale 16 observaciones. Tratamientos, que es K, vale 4. Bloques, que es B, también vale 4. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer la operación. Vamos a poner acá. Sería la suma de todas las observaciones elevada al cuadrado y dividida entre 16. Y esto lo voy a restar. Esto menos esto me va a dar suma de cuadrados totales. Y esto va a ser igual a ¿qué? Vamos aquí a hacer la resta. 1708 menos 1600. Y ahí ya tengo suma de cuadrados totales. Ahora, ¿qué me falta calcular? Suma de cuadrados de los tratamientos. La suma de los cuadrados de los tratamientos me dice que es la suma de cada uno de los tratamientos elevadas al cuadrado divididos entre el número de bloques. Entonces, mis tratamientos, ¿cuáles quedamos que son? Pues los métodos, ¿no? Estos son los tratamientos. El A, el B, el C y el D. Y los operadores son los bloques. Entonces, si voy a sacar suma de los tratamientos son mis renglones. Entonces, tengo que sacar las sumas y elevadas al cuadrado. Entonces, lo voy a poner por acá. Voy a correr esto para que me permita hacer la operación. Entonces, voy a poner aquí las sumas de cada uno de los tratamientos. Entonces, aquí simplemente hago suma de tratamiento A. Y ya que la tengo, pues simplemente arrastro mi fórmula. ¿Sale? Y vamos a esta parte. Como me está diciendo que es la suma del total de cada uno de los tratamientos al cuadrado, pues vuelvo a ocupar mi misma función, suma.cuadrados. Y selecciono el rango que voy a sumar. ¿Sale? Y esta la voy a restar contra esta parte, que recuerden que es la misma parte en la fórmula. Aquí acuérdense que esta parte, 1600, es esto que yo tengo acá, que es lo mismo para este y es lo mismo para este. Entonces ya no es necesario volver a calcularlo. Entonces aquí ya tengo suma de cuadrados de los tratamientos. Ahora que tengo que sacar la suma de cuadrados de los bloques. Y es lo mismo, suma el total de cada bloque. Ahora los bloques están por columna. Entonces tengo que sumar el total por columna y de ese total cada uno elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner acá suma de cuadrados de los bloques. Aquí va a ser igual. Entonces voy a sacar la suma de cada bloque. Aquí va a ser la suma del bloque 1, que es el operador 1. Y en este caso voy a arrastrar mi fórmula. Y voy a usar otra vez la función de suma.cuadrados para sacar la sumatoria de cada uno de estos al cuadrado y su correspondiente total. Ahí está. Y a esto le tengo que restar. Bueno, aquí todavía me faltó dividir. A ver, acá tengo un error. Me regreso acá. Suma de cuadrados de los tratamientos. Hicimos suma de cuadrados, pero no lo dividimos entre el número de bloques. Entonces, a ver, me regreso a esta parte. Acá me omití una operación. Aquí sería
entre cuántos bloques, que son 4, y listo. Y acá sería lo mismo. Ya hice la suma, pero la tengo que dividir entre el número de tratamientos, que sería entre 4 tratamientos, y ahora sí, menos este mismo factor. Y ahí está. Entonces, bueno, ahí ya nada más me había faltado dividir entre B y acá dividí entre K. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tengo suma de cuadros de tratamientos. Vean, la suma dividida entre el número de bloques, que son 4, menos este factor. Y suma de cuadros de los bloques, su suma total de cuadros entre 4 tratamientos, menos este mismo factor de 1600. Ya tengo suma de cuadros totales, suma de cuadros de los tratamientos y suma de cuadrados de los bloques. Ya puedo calcular suma de cuadros del error, que esta, acuérdense que es la suma de cuadros totales, que son 108, menos la de los tratamientos, menos la de el bloque. Y ya tengo todos estos elementos. Ahora, ¿qué me falta hacer? Pues ya lo único que tengo que hacer es construir mi tabla de análisis de varianza. Entonces vamos a poner aquí nuestra tabla. Vamos a poner por acá otra vez las fuentes de variación. Suma de cuadrados. Vamos a poner grados de libertad. Cuadrado medio. F0 y el valor P, que es el que me va a servir para decidir si aceptamos o rechazamos alguna hipótesis. Entonces, en fuentes de variación, vamos a poner acá los tratamientos. ¿Sale? Vamos a poner aquí el bloque, el error y por último vamos a poner el total. Y vamos a vaciar nuestros resultados. Suma de cuadros total para los tratamientos, ya la tengo, que es esta que calculé acá, tratamientos. Para los bloques va a ser este. Para el error es esta. Y el total es este. Ahora vamos con los grados de libertad. Para los tratamientos me dice que es K-1. Entonces ya dijimos que K vale 4, menos 1 son 3. Para los bloques son B-1, también son 4 bloques, 4 menos 1 también son 3. Para el error me dice que es K-1 por B-1. Entonces sería 4 menos 1 por otra vez 4 menos 1. ¿Sale? Que sería 3 por 3, 9. Y el total es K por B menos 1, que sería 4 por 4, 16, menos 1, 15. Vamos a calcular cuadrado medio. Acuérdense que aquí simplemente es dividir el cuadrado o la suma de cuadrado, en este caso del tratamiento, entre sus grados de libertad. Y ahí tenemos cuadrado medio. Para el bloque, lo mismo, cuadrado medio entre grados de libertad. Lo mismo. Y cuadrado medio del error, sería el mismo procedimiento. Ok. Y ahora vamos a calcular nuestra F0, que en este caso sería para los tratamientos, sería el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. ¿Sale? Para el bloque va a ser lo mismo, cuadrado medio del bloque entre cuadrado medio del error. Y ahora este valor P les decía que pertenece a un valor de probabilidad, que este lo voy a encontrar con esta función que es de distribución.f. ¿Qué valor voy a buscar? En el caso de los tratamientos, pues voy a buscar este valor de la F0, el valor de probabilidad, que sería 10.25. Voy a buscar un valor de probabilidad de 10.25 con cuántos grados de libertad. Como estoy en el de tratamientos, pues va a ser los grados de libertad de los tratamientos, que sería 3,
Y aquí el segundo grado de libertad siempre va a ser los del error. Entonces va a ser 3,9. Y como tengo dos fuentes de variación, como son tratamientos y bloques, también tengo que hacerlo para los bloques. Para los bloques sería lo mismo, distribución.f, pero aquí ya no va a ser 1025, sino va a ser 4,75 grados de libertad del bloque, que son 3, y grados de libertad del error, que son 9. Ahora vamos a hacer ese cálculo, valor P. Ahora aquí voy a escribir la función, distribución.f. Me dice X, en este caso X es el 10.25, grados de libertad de los tratamientos que sean 3 y grados de libertad del error que sean 9. Y le damos Enter y hacemos lo mismo para los bloques. Otra vez distribución.f. Ahora X vale 4.75, otra vez grados de libertad de los bloques son 3,9 grados de libertad del error. Y vean, aquí ya tengo los valores. El valor de P para los tratamientos es 0.0029 y para el bloque es 0.029. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Voy a poner acá tratamiento. Y bloque. Y voy a poner aquí el valor P, que ya calculé. Aquí es 0.0029 y aquí es 0.029. Y este valor lo tengo que comparar contra el nivel de significancia alfa. Si yo estoy trabajando con un alfa de 0.05, vamos a ver que 0.0029 es menor que 0.05 y 0.029 pues también es menor que 0.05. ¿Qué implica esto? Que en el caso inmediato de los tratamientos vamos a decir que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que se rechaza la hipótesis nula? Que los tiempos promedio de ensamble para los 4 métodos no son iguales. Es decir, que los 4 métodos de ensamble tienen tiempos promedio distintos. Ahora, eso sería la conclusión principal, ¿sale? Sin embargo, si dan cuenta, aquí también hicimos un análisis para el factor del bloque. En este caso, si yo analizo el bloque, pues también, acuérdense que aquí este es tratamiento. Recuerden que son métodos de ensamble, métodos, y bloques son operadores. En el caso de este experimento, a mí lo que me interesa son los métodos, ¿sale? Elegir el mejor método en base al tiempo promedio del ensamble. Más no me interesa evaluar a los operadores. Aun cuando el ejercicio no me dice que yo haga un análisis respecto a los operadores, con base a esta información lo podemos hacer. Con base a esta información, ¿qué me está diciendo? Que el valor P es menor que 0.05. Y aquí solamente como un análisis podemos decir que el tiempo de ensamble de los operadores o el tiempo promedio de ensamble para los 4 operadores no es el mismo o no es igual. Y este solamente lo dejamos como un análisis porque reitero que lo que a mí me interesa en el ejercicio o en el experimento son los métodos, más no los operadores, ¿sale? Si el ejercicio lo estuviéramos viendo desde el punto de vista de los operadores y quisiéramos elegir o analizarlo desde esa perspectiva del operador, entonces sí lo tomaría yo en cuenta, pero en este caso no. Simplemente hacemos un análisis adicional. Entonces, recuerden, la conclusión principal, ¿cuál es? Es esta, que se rechaza la H0,
que es la que le corresponde a los tratamientos, y concluimos que los 4 métodos de ensamble tienen tiempos promedio distintos. Y bueno, eso es todo por este método.